Buenos días. Miércoles 17 de septiembre. Música country. Día Internacional de la Música Country. No, le voy a dejar eso a Federico, que es el que le pega. Está muy temprano para yo no sé si mi favorito, Billy Joel. Billy Joel. El hombre al piano. Me encanta. Yo no sé si se clasifica como country. No es country. No. Pero hay muchas versiones que parecen country. El hombre al piano, no del piano, al piano, o sea, sentado en el piano. Señores, entregó ya el CES su último informe a Leonel. Ayer se dio a conocer. Es casi un programa de gobierno, lo que parieron 6 meses, 151 propuestas. Se va a necesitar mucha voluntad política para poder aplicar algo de eso. Hay 3 temas de los 6, 7, seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales, que tal vez debiéramos prestarle algún tipo de atención. Pero cuando digo que se va a necesitar voluntad política, que muchas de esas cosas van a depender del gobierno y de su Congreso que volvió a demostrar ayer que es un sello comígrafo, con la aprobación a la modificación de esta ley para meter 10.600 millones más en préstamos. Eso pasó en 2 días, del Senado a los diputados. Eso es un sello comígrafo, pero por lo menos ahí están los resultados de ese diálogo, que reitero, se va a necesitar mucha voluntad política porque es una suerte de programa de gobierno y como tal se necesitarían varios gobiernos, la continuidad de varios gobiernos para tener algún tipo de implicación. Lo de Gaza, señores, una comisión de investigación que había designado de la ONU, resultó ayer que ahí se está cometiendo un genocidio. Esa palabrita no es muy fácil incorporarla en un texto. Hace varias semanas yo hablé aquí de mega genocidio, que se está acuñando ese término. Pasa de castaño a oscuro esa situación. Mientras más repulsa, más avanza israelíes, o más que Israel, el ejército de Netanyahu. Catherine hizo una buena precisión en estos días sobre el pueblo israelí. Yo escribí un editorial en el Caribe también, que este tipo de cosas perjudican a los israelíes. Se ven rechazados, pero no crean ustedes que todos los israelíes apoyan esto. En el mismo seno de Israel, las manifestaciones son grandes contra Netanyahu, que según leo, su popularidad anda rondando el 30 y pico %. El 7 de octubre de hace 2 años, cuando la matazón esta de Hamas, Netanyahu tenía un pie en la cárcel, estaba casi preso por las acusaciones y por las movilizaciones, estaba totalmente aislado. Por eso mucha gente sospecha cómo entró Hamas tan fácil. Y dicen que tal vez esto es un asunto provocado. Pero hay que distinguir entre el ejército, los genocidas, Netanyahu, su partido Likud y el pueblo de Israel. Incluso los fines de semana ese pueblo se moviliza para que Netanyahu negocie y liberen los rehenes. Reitero, tenía un pie en la cárcel. Avanza la Global Summit, la flotilla. Se dice que en un par de días estará allá. Eso ha sido un espectáculo. Se dice que es una misión de dignidad. Y por cada pueblo que pasa se van sumando barcos a esa flotilla. Yo vi el lunes, me emocioné mucho, cuando partieron de Túnez, de Italia, y la tercera parte de Grecia. Había una gran movilización en Grecia porque necesitaba el permiso la flotilla para salir, y eso fue una manifestación grande. Ayer vi que partieron también de Trípoli, se están agregando muchos barcos, llegarán en un par de días, y el grave error del mundo de Netanyahu será afectar esa flotilla. Hay muchas expectativas, pero creo que ha sido un gesto de humanidad de gran parte del mundo. Esta Global Summit flotilla que avanza hacia Israel, hacia Gaza con ayuda humanitaria. Finalmente, esto del pueblo de Israel, distinguirlo de los asesinos que lo gobiernan. Yo siempre digo que no hay 2 pueblos venezolanos, que solo hay
un pueblo, sin importar su estatus social, ubicación geográfica, ni ideología. Por eso siempre me identifico con el pueblo de venezolanos, con las venezolanas primero y los venezolanos después, por género. Yo tengo una posición clara. Hoy, a 28 días de la flotilla gringa quemando combustible, ayer dijo Trump que no fueron 2, que fueron 3. Ustedes vieron 2, pero son 3 barcos. Han sido 3. Han sido 3, no 2, van 3. Dice Trump, están esperando que presente todas las pruebas. Que si él fuera pescador, él no saliera a pescar en estos días. Por eso mismo, cuando viene a ver, yo le decía a Catherine ayer que podían derribar la piragua de Guillermo Cubillos. Una cumbita ahí. Esta cumbia muy famosa. Podían llevarse una piragua de por medio. Ayer el director del FBI, Cass Patel, le estuvo testificando en el Comité Judicial del Congreso. Le voy a enviar el video ahora, Kelvin, para que lo coloque. Pero él no dijo nada realmente. Dijo, No, él dijo muchas generalidades. Vamos a escuchar. Usted, Estado narcoterrorista, que sí, ok, pero es las pruebas que se quieren, como ese tipo de pruebas. Entonces a veces se confunde a uno. Yo sí tengo una posición clara. No estoy de acuerdo que el pueblo venezolano, de afuera o de adentro, esté sentado esperando que venga un actor externo a salvarlos. Esa es la posición mía, bastante clara al respecto. Pero esperemos a ver en qué parará la cosa, caballero. Buenos días. Buenos días, Nelson, Catherine, Yulisa, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 17 de septiembre, Día del Country. Bueno, debimos empezar con Johnny Cash o con Willie Nelson, con Dolly Parton. Pero de haber empezado de esa forma, debíamos haber empezado también de otra forma el programa. Entonces, mejor que empezásemos con Beyoncé, porque es más light realmente. Y café. Pero hoy es un día importante en Estados Unidos. La música... Estados Unidos no se puede entender sin el country. El country... Yo no sé si lo que voy a decir es profano, pero el country es como la bachata estadounidense. Es lo más típico del centro, del gringo, es el country. Así que lo disfruten allá, una música que expresa los anhelos, la esperanza de un pueblo, que coquetea con el blues y que muchos de sus artistas también han tocado jazz y también han tocado blues y también han tocado rock, desde luego, como el rey Johnny Cash. Pero que disfruten por allá y los que puedan, que lo hagan aquí. Quien está disfrutando, Donald Trump en Londres, con ese recibimiento real que le ha hecho Carlos III, rey de Inglaterra, amigo de Donald Trump, en palabras del presidente de los Estados Unidos. Y ciertamente, recordemos que en Inglaterra el rey reina, pero no gobierna, y que toda la parafernalia de una dinastía, de una monarquía de más de casi 1000 años, se ha puesto sobre la mesa para agasajar al mayor nivel y altura a Donald Trump, aunque eso no quita que él se va a juntar con el ministro Stammer en privado y ahí van a discutir lo que él fue a discutir, que son los aranceles, que son el tema de la OTAN, que es el tema de Ucrania, y todos estos temas espinosos. Pero mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos está muy contento en Londres y esperemos que su visita sea provechosa. Donde no están contentos es en Gaza, como decíamos ayer, y voy a reiterarlo a pesar de que ya Nelson habló de ello. Lamentablemente los palestinos no tendrán un director de cine, ni un estudio cinematográfico, ni una parafernalia mediática, ni unos premios Óscar tampoco, que relaten luego este genocidio, esta limpieza étnica. Lo de genocidio es discutible, ciertamente, del punto de vista jurídico internacional. Sí lo es, claro que sí. Pero de la limpieza étnica, no. Todo lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza se encuadra en la categoría jurídica de limpieza étnica. No genocidio necesariamente, pero bueno, quizás el problema se acabe ahí cuando se acabe el último palestino, en la lógica del gobierno de Benjamin Netanyahu, no del pueblo de Israel. Y qué bueno que Nelson hiciste esa precisión, porque a veces confundimos gobiernos con ciudadanos. Israel, no olvidemos, es la única democracia en esa región. La próxima está como a 2.500 kilómetros de distancia después de Afganistán, en Pakistán, y Turquía allá arriba. Después ahí no hay democracia por ningún lado. Entonces no olvidemos también que es una sociedad demócrata, que es una sociedad que cree en el Estado de Derecho y que está cooptada por personas que se quieren salvar a sí mismos, pues eliminando a los demás. En Brasil,
hay en proceso una modificación de la Constitución para blindar a los legisladores cuando salgan de los posibles procesos y que puedan ser objeto por parte del Tribunal Supremo y quitarle competencias al Tribunal Supremo para que pueda juzgar a legisladores. Recordemos la sentencia de ahora de Bolsonaro, pero no, también esto pasó con Collor de Mello en los 90. Así que hay un precedente del soft law en Brasil que quieren desmontar, pero lamentablemente coincide con un momento en que no se sabe cuándo entrará a prisión el expresidente Bolsonaro, por lo tanto, esto se confunde con impunidad por adelantado. Veremos cómo la democracia brasileña sorteará eso. En el plano local, adicionar que al informe que fue entregado al último de los firmantes, en este caso el presidente Leonel Fernández, en la sede de la Funglode, por parte de Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, el informe sobre la realidad y todos los desafíos del tema haitiano, una sugerencia de Leonel Fernández que es válida, es muy válida y necesaria, que es de establecer algún mecanismo de veeduría que le dé seguimiento a la implementación y al desempeño de todas estas medidas y líneas de acción propuestas. Y es válido para mantener, como dijo también en su momento Hipólito Mejía, para mantener vivo el documento y que no sea meramente un documentico de 36 páginas, que a lo único que llegó fue una fotografía entre 4 presidentes. Por si no fueran pocos los casos que ya hemos señalado de agresión sexual en grupales, en el día de ayer, pues se entregaron 5 adultos, porque son adultos todos, acusados, y bueno, acusados ellos, pero ellos se entregaron voluntariamente. Y si usted va y se entrega en un destacamento, algo de responsabilidad usted entiende que tiene, y no puede ser coincidir los 5 en esto, acusados de violar a una menor de edad de 16 años. 5 Homo sapiens, no, Homo sapiens no, 5 homínidos violaron a una niña presuntamente de 16 años en Santo Domingo Este el pasado 25 de agosto. Qué bueno que se entregaron y ojalá la justicia pueda, por un lado, hacer un proceso expedito garantizando la integridad de la menor y por otro lado que las autoridades encargadas en este tercer caso en menos de 45 días pues entiendan que de una vez por todas hay que poner recursos en los discursos y que no solamente los préstamos deben hacerse para cuadrar caja, sino para financiar programas de educación, de prevención y de sanción de este tipo de flagelos que están afectando cada vez más a la sociedad dominicana. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Yulisa, también a Nelson Rodríguez y a toda la audiencia de Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen cada mañana. Hoy, miércoles 17 de septiembre, Día Internacional del Country. Apuntaba Federico algunos de los principales exponentes. Tengo días diciéndole a mis compañeros que vean una serie, y se la comparto a ustedes, que tiene yo creo que al country en el centro, porque no hay capítulo que no lo tenga. Se llama Yellowstone. Y no es casualidad que haya sido una de las series más vistas en los últimos años. Hay ciertos paralelismos sobre una serie, sobre lo que ha sido la interpretación de la revitalización de esa clase estadounidense rural, esa clase estadounidense del centro del país que de una manera u otra ha agarrado perspectiva porque muchos de ellos son votantes conservadores. Se cree que ese centro, ese corazón de Estados Unidos alejado de las urbes, por supuesto más liberales, ha sido vital, fundamental para que, por ejemplo, mira, ahí están las imágenes de Yellowstone. Es una serie bellísima, además con una fotografía muy linda, que vale la pena que ustedes, si tienen tiempo, pues le echen un ojito con Harrison Ford, que está increíble, increíble. Hablando de Harrison Ford, de actores de esa tesitura, ayer murió Robert Redford. Y lo supimos ya avanzado el programa, por eso no le dimos necesariamente el merecido reconocimiento. Miren, hablando también de Estados Unidos, quiero que Nelson revise bien las declaraciones de Richard Grenell. Richard Grenell, ustedes recuerdan este enviado especial de Donald Trump, que en enero se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y que negoció la liberación de presos estadounidenses del régimen que tenía el régimen venezolano. También
negoció, se ha sabido, el tema de la flexibilización en la relación comercial petrolera de Venezuela para con los Estados Unidos. Pues el señor Grenell está en Paraguay y está en Paraguay participando, algo me pareció muy raro, yo no había visto eso, en la, esto se llama la Conferencia Política de la Acción Conservadora, es la primera vez, el CIPAC, es la primera vez que el CIPAC se reúne fuera de Estados Unidos y esta vez está haciendo en Paraguay. ¿Por qué? Algunos de los porqués. Bueno, algunos de los porqués es que Paraguay es de los 12 países de América Latina que, por ejemplo, reconoce a Taiwán. Ese podría ser una de las explicaciones, pero hay otras, ¿no? Y ahí el señor Grenell ha dicho textualmente, mientras el señor Donald Trump insiste en el tema de la retórica sobre el asunto del narcotráfico en Venezuela, que no es que yo no crea que sea cierto, sino que es el mensaje que el presidente de Estados Unidos ha intentado poner siempre en relevancia estas semanas. Dice Grenell, yo he estado con Nicolás Maduro, me he sentado frente a él, he articulado la posición de America First, entiendo lo que él quiere, creo que aún podemos llegar a un acuerdo, creo en la diplomacia y creo en evitar la guerra. Entonces son declaraciones que hay que revisar en su contexto. A él le preguntaron, por supuesto, por Marco Rubio, porque hay quienes consideran que Grenell es un antagonista de Rubio, que Rubio da con el palo de la derecha y él da con el palo de la izquierda, en una suerte de doble diplomacia. Pero bueno, bien, eso para ponerlo en perspectiva. Sobre el tema de Trump, en el Reino Unido ya llegó al Reino Unido y le han publicado en el Palacio de Windsor unas imágenes, parece que hicieron como un mapping, ¿saben? Los que hacen eventos y esto, que es una proyección sobre las paredes del propio castillo de Windsor, imágenes de Donald Trump con el señor Epstein. Bueno, le hicieron ese recordatorio ahí al señor Trump tempranito antes de que llegara. Por esto hay 4 personas detenidas, y bueno, ahí le mandaron un mensaje al presidente de Estados Unidos. Algunos lo recibirán así. Por supuesto, el rey Charles lo va a recibir, como ha dicho, es su amigo. Y el señor Trump ha dicho que es su amigo personal, también Camila. Y ahí estará, por supuesto, Melania Trump. Ya llegaron al Reino Unido, pero todavía entiendo que la reunión per se no se ha desarrollado. Finalmente, Nelson mencionaba que, bueno, que si uno puede estar de acuerdo o no con el tema de lo de Venezuela. Yo lo que le hago la pregunta a todo el mundo es, ¿y ustedes están de acuerdo con que se roben unas elecciones, así a la franca? Digo yo para los demócratas del mundo, Nelson. O sea, que se roben una elección así a la franca y no pasa nada. No sé, o sea, si es cuestión de responder preguntas cerradas, ¿usted está de acuerdo con una flota militar en el Caribe que amenace la soberanía, etcétera? ¿O usted está de acuerdo con que se roben una elección y no pase nada? También, eso son preguntas, ¿no? Por supuesto, todo es mucho más complejo que decir sí o no. Pero aquí estamos. Buen día para todos. Miércoles 17 de septiembre. Yulisa, muy buenos días también para ti. Buenos días, compañeros. A todos, a ustedes también que están en casa y que pueden seguirnos. Me dicen que a esta hora les diga que por el celular, porque todo el mundo tiene que salir de casa, pues por el celular que sea. Hoy es, además de que es Día del Country, nuestro productor Kelvin, ustedes saben cómo amanece dependiendo de la música que ponga. Hoy él estaba en Beyoncé, Día Internacional del Country, pero él entró con Beyoncé, esa representación, digamos que tradicional del country. ¿Qué tú crees? Es que ese fue creo que su último álbum es country. Sí. Estamos hablando de country, no estamos hablando de... Sí, pero digamos que es la representación moderna. Si aquí fuera la bachata, entonces esa sería, digamos que las adaptaciones nuevas de la bachata en República Dominicana. Sería Prince Royce. Algo así, algo así. Yo coincido contigo en que esa es el equivalente de la bachata dominicana y es muy buena, por cierto. Con música de amargo. Lo que yo no sé es cómo se baila el country, porque... es como divertido. Se bebe. Es como divertido. Es divertido. Sí, es como un baile divertido. Lo mismo que los extranjeros vienen aquí porque les llama la bachata, no saben cómo se baila, pero lo intentan. La bachata es compleja. Sería el mismo, pero divertida, ¿eh? Muy. Divertida. Se goza. Se goza. Esa es la palabra, se goza. Bueno, pues hoy, aparte del Día del Country, es el día donde hablamos de la Semana de la Prevención de los Embarazos Adolescentes. Un problema, nosotros no solemos identificar las situaciones como problema necesariamente, sino como desafío, pero en República Dominicana el embarazo adolescente es un problema que silentemente lo impacta todo.
Sorprende que no se haya podido controlar este fenómeno social, educacional y cultural, porque no se ha trabajado a largo plazo con los cimientos, con el origen y con las condiciones colaterales del embarazo adolescente. Todo lo que se ha hecho todavía resulta insuficiente para que más de 25,000 mujeres menores de edad estén embarazadas cada año. Las autoridades dicen que ha habido una reducción, aproximadamente un 4%. No es significativa la reducción, aunque independientemente de que ellos dicen que es un 4%, lo que sea, hasta una menos que haya, es importante, pero todavía estamos sobre los 20 y tantos mil embarazos adolescentes por año. En 2022 hubo, solo para que ustedes tengan una idea, 25,489 partos de adolescentes. En el 2023 hubo 23,070. En el 2024 anduvo por sobre los 24,000 también. Y estamos esperando de las autoridades la cifra del 2025. De esas que les estoy mencionando, generalmente las cifras generan mucho escándalo, pero es un escándalo que dura poco, solamente un par de días hablando del tema y luego pareciera que ya deja de ser un escándalo, la gente no le molesta, pero casi 2,000 de esos embarazos adolescentes son niñas, 11, 12, 13 años. Y eso debería llamarnos la atención y preguntarnos por qué las cárceles no tienen un departamento especial, por qué aquí no se hace una cárcel especial para las personas que están vinculadas a las violaciones, al estupro y a las seducciones, porque no hay manera de que en esa cantidad de personas, de niñas, adolescentes embarazadas, haya uno solo que haya sido con consentimiento. Y eso no hay manera de explicarlo. No hay manera de explicarlo. Como decía Federico, ya suman 5 los casos este año de violación grupal. Ese es un fenómeno que, aunque sí se daba en República Dominicana, no lo conocíamos de forma consecutiva. Y es un caso, la repetición de este caso tiene que llamar a la alerta de las autoridades. Si hay un parámetro, si hay un fenómeno que se esté dando, porque en poco tiempo, estamos hablando de cuestión de 2 meses, se han sabido de 5 casos. La repetición en los casos de estupro, de abuso o de violaciones sexuales tienen que levantar una bandera roja. Y esto de las violaciones grupales debería ser algo que en este momento esté llamando a una mesa de discusión de las autoridades para determinar si hay una recurrencia que amerite una intervención más dura, una intervención más seria. 2 de estos casos conocidos hasta el momento son menores de edad. Una niña de 13 años y una niña de 16. Además de esto, hay uno de esos casos de una niña que estuvo hasta altas horas de la noche compartiendo con amiguitos. Ella con 12, 13 años, los amiguitos tenían 19 y 20. Hay una responsabilidad también en el tema de la custodia de los menores de edad y en la formación de casa y la responsabilidad de los padres. No nos queramos tampoco desligar de lo que nos toca. Hablando del CES y su informe, ¿tú ibas a decir algo sobre eso? Hablando del CES y su informe, hay que decir que se le cuadraron en atención al sector productivo. Dice el informe del CES que se plantea integrar coherentemente la política migratoria y la política laboral, armonizando marcos normativos, planificación, sistema de información y fiscalización, revisando, ellos llaman a la revisión del artículo 145 del Código de Trabajo para permitir excepciones temporales en los sectores agropecuarios y construcción. Estamos hablando de la mano de obra extranjera y del cumplimiento del 80-20. Que ustedes saben que aquí eso no se cumple o se invierte, mejor dicho. Bajo condiciones estrictas, dicen ellos, y previa consulta con los sectores productivos y sociales. Ojalá y que el CES, que le hace falta conseguir confiabilidad, digamos que confianza de parte de la sociedad, porque no ha salido nada del CES todavía. Ojalá que este documento que se ha emitido la semana pasada, pero que no se había publicado hasta que se le entregara al presidente Fernández, ya se ha entregado. Y qué bueno, porque le están dando, digamos que el respeto debido a los expresidentes, porque sin convocación política, sin acuerdos políticos, no se va a llegar a ninguna decisión que pueda ser de largo plazo. Pues ellos hablan de esta línea que hay que tomarla con pinzas,
dicen revisar el artículo 145 del Código de Trabajo para permitir excepciones temporales. Ellos hablan de 1 año, 12 meses, hablan de que las excepciones se pueden hacer por decreto, pero no hay duda de que le están haciendo el saludo al sector productivo que ha levantado su bandera respecto de que necesitan que se flexibilicen las normas migratorias para los empleados extranjeros, díganse ciudadanos nacionales haitianos, para la mano de obra en el campo. Eso va a traer diversas conversaciones, pero por lo menos ya tenemos el resultado del Consejo Económico y Social. Un apunte rapidito. Saludos a Blanca, que está en sintonía con Despierta con CNN. Esta es la parte de los saludos, pero ella me hace una brevísima aclaratoria que la valoro muchísimo, porque yo digo, hasta ahora falta café todavía en el cuerpo, y qué bueno que tenemos entonces Café Cora. Pero me dice que el protagonista, que yo mencioné en Yellowstone al protagonista como Harrison Ford. No, en Yellowstone el protagonista es Kevin Costner. Hay una que se llama 1923 y ahí viene también la confusión, que es Harrison Ford. Pero bueno, son tipos bellos igual. Son artistazos, o sea, tremendos actores. Es la descripción exacta. ¿Tú conoces a Blanca? Me da lo mismo. Oye, ¿tú conoces a Blanca? Sí. Saludos a Blanquita. Antes de pasar a nuestro compañero Francisco Medrano, no quisiera que pase la oportunidad de mandar unas felicitaciones a un amigo y compañero de este colaborador de este equipo, que es Nasser Perdomo. Ah, sí. Que hoy cumple años. ¿Cómo? Cumple sus 55 años. Le toca pizza hoy. con piña. Sí. Entonces, muchas felicidades. Y Nasser por siempre estar presente. El hombre de la pizza de jamón con piña. No, pizza con piña. Pizza con piña, pizza con piña. Él tiene historia en este grupo. Recuérdense que él estaba aquí el día del COVID, del epidemiólogo. Entrevistaron. Que él fue uno de los que rociaron. El fue uno de los que rociaron, el doctor que dijo, yo creo que tengo COVID, pero estoy aquí. Yo creo que tengo COVID. Sin mascarilla. Yo creo que tengo COVID, pero estoy aquí. Un saludo a Adi Burgo también, que ella era la entrevistadora. Saludos a todo el mundo con COVID. ¿Cómo es que se llama el epidemiólogo? Carlos. Déjenlo ahí. Balcácer. No, Balcácer no es el abogado, pero no, él es Héctor Balcácer. Héctor Balcácer. No, pues. Un abrazo para el epidemiólogo Héctor Balcácer. Bueno, vámonos a las portadas, que nosotros podemos hacer otro programa aquí antes del programa, si nos dejan. Francisco Medrano está listo para contarnos qué nos traen las portadas del Caribe CDN. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todas las personas que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones que trae este miércoles el periódico El Caribe. Lo hacemos con José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, quien afirmó que el gobierno ha cumplido sus promesas programáticas. Además, hacemos un análisis sobre el acompañamiento de funcionarios al gobierno del presidente Luis Abinader. En otra nota que presentamos en el día de hoy son las declaraciones del exdirector de SENASA, Chanel Rosa Chupani, quien afirma que el hoyo en el Seguro Nacional de Salud es de 20.000 millones de pesos. Y cerramos portada del Caribe con el expresidente Leonel Fernández, quien dijo que es ahora el turno del gobierno para ejecutar las propuestas del diálogo sobre la crisis haitiana. Vamos ahora a la contraportada de esta mañana. Hablamos de Marilady Paulino, que se clasificó para la final del Mundial de Atletismo. Y les invitamos que también accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del Consejo Económico y Social, que plantea aplicar el artículo del Código Laboral sobre braceros extranjeros condicionado al marco migratorio ordenado. También nos referimos a los diputados que ayer modificaron la ley para aumentar la deuda pública. Y cerramos las principales notas en CDN Digital con el relato de una mujer quien narra el calvario que vive presuntamente tras denunciar a su expareja por violencia de género. Acceda a nuestro portal www.cdn.com.do para que puedan tener todas estas noticias ampliadas. Además, les reiteramos que deben adquirir una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta.
Bueno, parece que seguirá el tiempo nublado y que seguirán algunas lluvias. Ayer había una vaguada y una onda tropical incidiendo, pero a nadie con estos días lluviosos se le antoja sugerir un buen caldo, porque el calor persiste, el calor no se doblega. Pero Jim Suriel va a decirnos cómo está el clima para hoy y para mañana jueves también. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas y nos enfocamos directamente en la evolución y trayectoria de este sistema meteorológico que avanza en el Atlántico Central, ya que hay una depresión tropical en desarrollo y hemos visto que ha ganado estructura nubosa, incluso ya hay una circulación ciclónica. Vemos que este sistema meteorológico seguirá moviéndose hacia el oeste-noroeste, apenas a unos 15-20 kilómetros por hora. Y vamos a estar muy atentos porque podría convertirse ya en aguas más calientes del Atlántico en una tormenta tropical. Llevará por nombre Gabriel. Veremos un tránsito cercano, especialmente durante el fin de semana y al inicio de la próxima semana, al noreste de las Antillas Menores. Hasta el momento no hay proyección de impacto directo en República Dominicana porque estaría desplazándose en aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, vamos a observar atentamente tanto la evolución como trayectoria de este fenómeno meteorológico para ver cómo estaría comportándose durante los próximos días. Y mientras tanto, aquí en nuestro país se aleja la onda tropical número 34, dejando remanentes nubosos en el territorio nacional, pero ya está moviéndose en aguas del Mar Caribe la onda número 35. Este es un sistema atmosférico que se moverá esta tarde al sur de Puerto Rico. Ya mañana se ubicará al sur de República Dominicana para combinarse con los efectos de una vaguada y los vientos muy húmedos, además de las temperaturas calurosas en nuestra región. Es por eso que desde hoy tendremos un ingreso de mayor humedad y nubosidad, un ambiente muy caluroso en todo el territorio nacional y mientras tanto para esta tarde se esperan algunas precipitaciones entre moderadas y fuertes con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. A partir de mañana y debido a la influencia de la onda tropical aumentarán las precipitaciones en el territorio nacional y se extenderán hasta el fin de semana. Así que vamos a estar muy atentos a todos estos sistemas meteorológicos que estarán moviéndose tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Jim. Contigo a la pausa. 7:45 minutos de la mañana. Ustedes, gracias por estar con nosotros arrancando esta mañana ya avanzadita. Mucha gente llevando a los niñitos a la escuela o yendo directo ya a la oficina, a sus trabajos. Saludos a los que nos sintonizan también en plataformas móviles. En este momento les leemos rapidito en Facebook Live. Ahí hay mucha gente conectada. Hola, José Roberto Ventura. Siempre es un placer saludarte a ti. Cariño, gracias. Francisco Martes dice que si nosotros le pudiéramos sugerir a la gente del gobierno que en la semana que el presidente pueda recibir preguntas por WhatsApp. No sé, hasta yo no tengo esa influencia. A lo mejor Nelson ahí con... No, yo no. Pero no está mala la idea. Si de transparencia se trata. Mel Argüello dice, ¿utopía o necesidad? Urge volver a creer en el mundo, en la humanidad. Buen día, equipo de Despierta con CDN. Gracias, querida Mel, por tu reflexión. O Dani Peña dice, buenos días, felicidades, Yulisa, por ese palo de la corrupción de Senasa. Dice que te mereces un soberano. ¿Oíste, Yuli? No, que ni me nominen, por favor. Ok. Cristian Segura dice, muy buenos días, feliz y bendecido miércoles. Saludo especial para Catherine desde Santiago Villa Olímpica. Gracias, Cristian, un abrazo. Johnny Díaz, buenos días para todos, cuídense, gracias, igual tú. Frank Pérez Mota está con nosotros, hay quejas en la zona colonial, cuando llueve no se puede caminar por las calles y si viene una vaguada el agua entra a las casas. Todo por culpa de llevar las calles a nivel de las aceras para poner muchas bolas de hierro. Esto huele a corrupción, dice Fran Pérez Mota. Gracias, Fran, por tu apreciación. Jacqueline Pérez nos dice muy buenos días, bendiciones a todos desde Atomayor. También está Alan Daniel Vargas Corsino, está en Puerto Plata. Mel Argüello, que ya la había leído, dice que los ataques crueles contra las mujeres, física e íntimamente, están a la carta, dice. En Países Bajos, donde ella se encuentra, la paz en la pradera se ha perdido.
hay violaciones constantes a jóvenes, casi siempre vinculados a asilados, ya no es seguro andar, salir en bicicleta solo por la ciudad. Bueno, amiga, gracias Mel, un abrazo, compartimos tu preocupación. Comenta Yari Martínez, que está conectada, buen programa, gracias Yari. Está Josefina Taveras de San Pedro de Macorís, Josi Martínez. Veo la promoción de que ya el doctor tendrá un espacio, ¿viste? Enhorabuena, sí señor. El doctor José Miguel Gómez, ¿qué día es? Yo sé que lo vi a las 6 de la tarde. Ahorita verificamos el dato, pero sí, nuestro psiquiatra de cabecera tendrá los lunes, ahí está, será los lunes a las 6 de la tarde, un buen aporte para el país. Para interactuar. Para interactuar con la gente, para que ustedes les pregunten. A veces nos quedamos corticos acá en las preguntas de la audiencia los viernes. Bueno, 7:48 minutos de la mañana. Vamos a entrar en materia de una vez acá en Despierta, Fede. Entrando en materia, el Ministerio Público solicitará medidas de coerción contra los integrantes de una supuesta red criminal señalada de piratear y revender ilegalmente las señales de reconocidos canales de televisión y servicios de plataformas de streaming. Keren Luca nos amplía. De 6 personas que el Ministerio Público establece que integran la presunta red delictiva, unas 4 ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital. En los operativos encabezados por la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República y llevados a cabo en San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Jarabacoa, 4 personas quedaron bajo arresto. Sus nombres hasta el momento no han sido revelados. De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor. El esquema supuestamente incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero. La red se habría valido de sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional. Los señalados serán procesados por violación a la propiedad intelectual, violación a la ley de derecho de autor, crímenes y delitos de alta tecnología, así como lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite medidas de coerción contra los detenidos en el marco de esta denominada Operación Domo. Keren Lucas, CDN. Y en otro orden, tras la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto que busca elevar el tope del endeudamiento público, el expresidente Leonel Fernández sugirió al gobierno ser muy cuidadoso para evitar que la economía entre en estado que no le permita al país cumplir con sus compromisos. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, el exmandatario también se pronunció sobre la sugerencia del Fondo Monetario Internacional que ha reabierto el debate sobre la necesidad de una reforma fiscal. El expresidente Leonel Fernández externó preocupación por el tema del endeudamiento a propósito de la autorización aprobada por la Cámara Alta para un aumento de la deuda pública por más de 10.000 millones de pesos. Ese endeudamiento viene por 2 razones. Primero, el déficit del sector eléctrico, que para este año proyecta 1.700 millones de dólares, pero estamos endeudándonos para cubrir apagones financieros. Entonces el país no puede seguir por esa vía. Y ya tenemos un nivel de endeudamiento muy alto. Y es que de acuerdo con el exgobernante, todo esto hay que verlo en el contexto de una economía fluctuante que no está creciendo al ritmo que se esperaba. Eso implica una disminución de las recaudaciones. La DGI está reportando muy por debajo de lo proyectado para el 2025. Claro, si disminuyen las recaudaciones como consecuencia de un bajo crecimiento económico, el déficit fiscal se aumenta y obliga a un mayor endeudamiento. Y entonces el país entra en una vorágine, ¿verdad?, que es negativa. En la República Dominicana la deuda total es un poco más de la mitad de su Producto Interno Bruto. Nosotros recientemente estamos viendo, por ejemplo, en Francia, como la deuda supera la totalidad de su Producto Interno Bruto. Entonces es un país que históricamente ha tenido estabilidad, ha tenido momentos de una economía sana y ahora, en momentos de retos importantes, fluctuaciones coyunturales, hay que verlas con detenimiento.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional recomendó al país la búsqueda de consensos que hagan posible una reforma tributaria. Sin embargo, desde el criterio del también presidente del partido Fuerza del Pueblo, el gobierno perdió total credibilidad para poder presentar un nuevo proyecto de reforma fiscal. El momento no es adecuado. Toda reforma fiscal, para ser posible, necesita de 3 componentes. Primero, que se justifique económicamente, la nuestra está justificada económicamente. Segundo, que sea socialmente incluyente. Y tercero, que sea políticamente viable. Si no reúne esos 3 componentes, es difícil pasar una reforma fiscal. En tiempos actuales, donde quiera que usted mire, que se haya intentado, en Colombia, en Kenia, en África, no ha podido ocurrir. En Inglaterra no ha podido ocurrir. Por las circunstancias que estamos viviendo, de guerras arancelarias, expectativas de inflación, todo eso conspira contra el momento, la coyuntura, para presentar un proyecto de reforma fiscal. Fernández habló del tema tras recibir el informe definitivo del diálogo sobre la crisis haitiana. En ese escenario, sugirió la creación de una comisión de veeduría que dé seguimiento al cumplimiento de lo pactado. Yarilis Calcaño, CDN. Ayer fue noticia, y sigue siéndolo hoy, la inauguración por parte del Intran de una unidad de atención legal y psicológica para víctimas de siniestro del tránsito. Creo que es muy importante, llamó mucho la atención, porque inicialmente se pensó que era una línea telefónica más para reportar accidentes o pedir asistencia, pero parece que es un proyecto mucho más ambicioso. A nosotros también nos llamó la atención este lanzamiento y por ello hemos invitado para hablar del tema y de otros relacionados con el tránsito a en la derecha de su pantalla, Esther Soto. Ella es la vicepresidenta de la Federación Iberoamericana contra la Violencia Vial, y en el centro, era para seguir un orden, la presidenta de esa federación, Alma Chávez. También nos acompaña Adiel Galván, que es el director de Seguridad Vial del Intran. Buenos días, damas y caballeros. Buen día. Un placer. Comienzo con usted, Alma. Es un tema de primer orden, prioritario en la agenda no solo de las autoridades, sino de cada dominicano que sufre las inclemencias del caos, del desorden del tránsito, y también lamenta que aparecemos en los índices primeros en el mundo en cuanto a fallecimientos en accidentes viales por cada 100.000 habitantes. Buenos días de nuevo. Sí, buen día. Sí, definitivamente República Dominicana, como toda la región iberoamericana, tiene altos índices de muerte, lesiones y discapacidad total y permanente por siniestro vial, debido a que no hemos entendido que esto se pueden evitar en un 90%. Es por ello que es importante y prioritario la creación de esta unidad de atención a víctimas viales, porque ahora sí los dominicanos y las familias que han padecido un siniestro vial grave, puede ser con un fallecido dentro de familia o con persona con discapacidad total y permanente, pudiese ser atendido de forma integral gracias a esta intervención del gobierno del Intran, que teníamos trabajado mucho tiempo con ellos para poder lograr tener esta unidad, y ahora sí es una realidad. Vemos que se pueden atender a las víctimas y sus familias en temas médicos, legales, psicológicos y tanatológicos, que eso es importantísimo, y así se evita mucho la revictimización, el sufrimiento de estas familias, dado que República Dominicana por sí tiene una movilidad muy complicada, y los resultados lamentables son estas personas que no son números, son personas, son familias que sufren la inseguridad vial. Esther, ¿qué nos puede agregar? Justamente como les comenta Alma, es importante que estas iniciativas vengan de parte del Estado. Nosotros como federación estamos viendo que República Dominicana está empezando a marcar una pauta para los demás gobiernos en Iberoamérica,
que sigan este compromiso, que sigan esta responsabilidad con la sociedad y sobre todo, ¿no? que el Estado empiece a saldar esa deuda social que hay con las víctimas, con las familias de las víctimas. Es muy importante para la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y para las víctimas que en carne propia hemos perdido a un familiar por un hecho de tránsito, ver cómo las autoridades, como el mismo Estado, están trabajando para esto. Esto es muy importante, al menos en mi país, en México, nuestras autoridades no están prestando la atención suficiente. ¿Y qué puedo decir de República Dominicana? Que yo me llevo este ejemplo a México para decir, ya nos están dando el ejemplo, sigamos estas buenas acciones que se están comprometiendo con la vida y sobre todo la vida en el espacio público. Adiel, ¿qué nos puedes tú agregar de la inauguración de esta unidad de atención legal y psicológica? Sí, señor Nelson, como usted menciona, la siniestralidad vial, las muertes por accidentes de tránsito, nos sitúa en el mapa internacional en el lugar número 13 en el mundo, mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, esa es la tasa. Y en las Américas estamos en segundo lugar después de Haití. Es un problema preocupante que en las últimas décadas, digamos que ha representado de dolor, ¿verdad que sí? Es una fábrica, digamos, una locomotora de tragedia humana la que tenemos nosotros en las vías dominicanas. Entonces, a raíz de una visita que hicimos con el señor director Milton Morrison a Chile, en el marco de una reunión de seguridad vial, conocimos una experiencia de Chile y de Argentina de unidades de atención a víctimas, pero que venían de la sociedad civil, venían de ONG sin fines de lucro. Y a nosotros nos pareció interesante seguir, ¿verdad?, ese modelo, por eso hicimos el acercamiento con FICBI, por la experiencia que tienen, agrupan a 12 países, luego pudimos tener una reunión más adelante con ellos y recibir la asesoría. Y lo que se está poniendo a disposición de la población dominicana, digamos que viene a saldar una deuda histórica de miles de familias que han perdido un familiar, que han perdido algún ser querido, que han sido víctimas de la inseguridad vial que tenemos, pero que no encuentran una respuesta en el Estado. Y precisamente en esta unidad de atención habrá orientación psicológica, una orientación psicológica inicial. Ahí tenemos una alianza con el Colegio de Psicólogos, el CODOPSI, con psicólogos experimentados en manejo de duelo y trauma, donde van a estar recibiendo a quien se acerque para darle una orientación inicial y en función de las necesidades poder referirle ya a donde otro centro más especializado. También una orientación legal para que ese ciudadano conozca sus derechos, para que sepa qué puede hacer, ¿verdad?, qué opciones tiene y eventualmente qué servicio de acompañamiento legal puede encontrar en el mismo Estado o quizá en el sector privado, y también un acompañamiento médico inicial de manera que pueda tener una orientación de si necesita rehabilitación, de si necesita profundizar más. Aquí estamos hablando de familiares de personas que fallecen, pero también personas que son lesionadas. O sea, para crear el contexto, recordar, estamos hablando de unos 3.200 fallecimientos cada año en República Dominicana por siniestro de tránsito y una secuela de lesionados de más de 120.000. 120.000 lesionados por accidentes de tránsito, de los cuales como un 20% se estiman que son graves, que son inhabilitantes. Son personas que además del trauma psicológico, legal, económico, también ya tienen dificultad para reactivarse a la vida productiva. De manera que este es un espacio que va a ir acompañado de una línea de atención telefónica, asterisco 462, opción 2, donde van a poder también recibir una orientación legal rápida, pero en el Intran podrán recibir, si se apersonan allá o llaman, pueden agendar una cita y vamos a tener información. Esto es un proceso donde habrá cada vez más información disponible, unas guías, página web, y la idea es crear una cultura de orientación y visibilizar, porque este tipo de centros permite visibilizar en la población la realidad de las víctimas. No solamente el siniestro, es que hay personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, que quedan con esa situación, y digamos que eso también nos sirve para trabajar la promoción de una cultura de seguridad vial. Y con relación Ariel, con relación al centro como tal, a la unidad, la ubicación física, el horario de atención, ¿habrá un costo para los servicios? Porque estamos hablando de asesoría legal, de asesoría psicológica, de soporte médico, ¿cómo es eso? Sí, gracias, Federico. No, estará en la sede central del Intran, que está ubicado aquí en Santo Domingo, en el Estadio Quisqueya, la entrada por la Pepillo Salcedo, del lado de la Plaza de la Salud. Ahí en la sede central hay una unidad médica que está en la parte este de la sede central. Debo decir, en ese edificio,
que fue también relanzada, la unidad médica, ayer fue remozada y fue relanzada con el nombre del doctor Cruz Siminián en honor a ese ciudadano dominicano que ha hecho tantos aportes. Entonces, en ese mismo edificio hay un local y hay una zona que está destinada a la unidad de atención a víctimas. Es decir, que ahí en el Ensanche de la Fe está disponible. El horario es un horario laboral de 8 a 4, pero por teléfono, ¿verdad? Y por una página de internet donde puede la gente hacer sus citas y comunicarse, podrá agendar el espacio con un especialista. La idea es que todo el que quiera, por cualquier vía o por teléfono también, pueda tener una primera orientación. Debo también decir que esto es una continuidad y es un compromiso que se hizo en el noviembre pasado con la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Este pacto es importante destacarlo porque lo que vino fue a poner sobre la mesa y de acuerdo a una serie de actores, más de 121 organizaciones del sector privado, del sector público, ONGs, y encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, firmando ese pacto por la seguridad vial, comprometiéndose a formular un plan de seguridad vial a 5 años y con acciones concretas como esta, la unidad de atención a víctimas, porque era una deuda histórica que ya entonces ha sido abierta y aperturada para la población. Alma, conocemos muchos comités, grupos, ONG, contra tal cosa, pero me llama la atención saber la inspiración o el origen de una federación, incluso iberoamericana, contra la violencia vial. Sí, hace 15 años se fundó la Federación Iberoamericana en Colombia, en Medellín, y está integrada por asociaciones de víctimas y sobrevivientes de siniestros viales. Desde la sociedad civil podemos impulsar política pública con mucha legitimidad, porque somos los que sufrimos las consecuencias de lo que los estados no pueden hacer. En el caso de la seguridad vial y de las víctimas, hay una agenda pendiente que puede empezar desde proponer un cambio a marco legal para que haya una movilidad segura, seguridad vial que puede evitar mucha muerte, lesión y discapacidad. También pensamos que es importante, sí, atacar o frenar las consecuencias de ello. Yo veo aquí en República Dominicana mucha problemática en movilidad muy complicada. Ustedes son un ejemplo de lo que no debemos hacer a nivel iberoamericano, que es el uso excesivo de la motocicleta como un medio que efectivamente es un mal necesario en nuestra región de Latinoamérica, pero que pone en gran peligro no solamente al que va manejando la motocicleta, sino a los que van con ellos. Y eso es lo que debemos impulsar como una política pública a nivel mundial en base a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que viene muy marcado el tema de bajar a los tripulantes de vehículos particulares, ya sea vehículo automotor o la motocicleta, para poder que usen mejor un medio de transporte más eficiente y más sustentable como el transporte público. Yo veo en Dominicana la misma problemática que México y la misma problemática que todos los países de Iberoamérica. No tenemos transporte público eficiente y entonces la movilidad es complicada, tenemos que movernos rápido porque tenemos que llegar a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, y entonces optamos por medios poco seguros, como es en este caso de este hermoso país que es la motocicleta. Entonces sí, todos sabemos que el factor de riesgo que más mata en el mundo en la movilidad, en las vías, es la velocidad. Y aquí realmente hay una política pública, hay marco legal, falta quizás fiscalización y falta conciencia quizás a la población de que la velocidad mata. Es por ello que hay mucho por hacer. Hay una gran agenda iberoamericana, no solamente de República Dominicana, pero yo estoy muy agradecida con Intran porque esta unidad de atención a víctimas prácticamente va a ser un modelo a seguir, incluso, como dijo María Esther, en México y en muchos países de la región. En México no contamos con una unidad como esta, lo que nos complace, y vamos a llevarlo como una buena práctica a los países donde tenemos representación de FICVI. Bueno, qué bueno que usted menciona la motocicleta. Es uno de los instrumentos más letales, de más violencia física y psicológica que puede existir en un país, y nosotros lo tenemos en la República Dominicana. Yo creo que la gente se va a identificar con lo que usted dijo, de lo que significa la motocicleta, y que haya interpretado que en la República Dominicana ese es un gran problema. Entre los muchos que tenemos nosotros en materia
de seguridad vial. Las gracias a ustedes por su presencia. Esperamos que esta unidad rinda su fruto, que cumpla los objetivos para los cuales fue creado. Cuenten con nosotros en esta causa, que creo que es la causa de toda persona de bien. Gracias. Bueno, Gracias. con ustedes nosotros vamos a la pausa. Después de la pausa, venimos con la entrevista a José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, que abordó temas muy importantes. Regresamos con más de Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen en este espacio. Como siempre, todos los miércoles tenemos una entrevista especial que compartimos, por supuesto, también en el periódico El Caribe, en su versión impresa y digital, y en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Hoy nos acompaña el ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, José Ignacio Paliza. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ay, gracias por la invitación. Un grato placer siempre estar con el grupo de medios El Caribe y compartir con ustedes de manera individual, así que muchísimas gracias por tenerme. Bueno, buenos días. Ministro José Ignacio Paliza. José Ignacio. José Ignacio. Porque lo del ministro acaba. Un día de esto acaba. Entonces José Ignacio mejor. Muy bien. El gobierno está haciendo una campaña promocional. Yo espero que no acabe por ahora, ¿verdad? Claro, que no se malentienda. Una campaña de promoción de los 5 años, de las inversiones por provincia, promocionando lo que han hecho. Pero vamos a mirar un chin más hacia adelante. Yo sé que por lo menos aquí está un monorriel que están visitando, línea 2 del metro, en Santiago un monorriel. ¿Qué es lo que tiene el gobierno por delante? No, el gobierno se estableció una agenda de trabajo en consonancia con el plan de gobierno que le presentamos al país y con todas las estrategias que hemos ido planificando en el tiempo. No hay duda de que algunas de estas iniciativas debieron darse en momentos previos, ¿verdad? En tiempos más al inicio de la gestión gubernamental, pero matizado por la realidad del gobierno, de una pandemia sin recetas, de conflictos internacionales, de fenómenos naturales que nos han impactado y de las urgencias que tienden a colocar a veces en estado las prioridades, ¿verdad? Y los planes que uno se ha tejido, se ha elaborado, pues van haciendo que algunos de estos temas hayan entrado más en la gestión gubernamental para haberse iniciado. Pero esto todo tiene que ver con un diseño que originalmente se planteó y que hemos ido impulsando y ejecutando en la medida que ha avanzado el tiempo. Y estamos desarrollando proyectos de gran envergadura en todo el territorio nacional que tienen fecha de ser inaugurados en el transcurso del culmino de esta gestión, algunas en este año y otras en el transcurrir del inicio del año próximo, la gran mayoría para el año próximo, y que van a generar un impacto, no hay dudas, en la vida de los dominicanos y de las localidades donde se emprenden de manera muy vivida. Por ejemplo, la línea 12 del metro va a transformar y va a cambiar la forma en la que se interconecta los Alcarrizos y todos los distritos municipales de los Alcarrizos, fundamentalmente, y de todo el acceso del norte del país, que aquellos que vengan del Cibao no tengan sino que estacionarse o arribar a la estación de los Alcarrizos y de allí poder tomar todo el sistema integrado del transporte, la circunvalación de Navarrete, la de San Francisco de Macorís, la circunvalación de Moca, la circunvalación de la otra banda. Ahora, ¿verdad?, iniciamos la licitación del monorriel de Santo Domingo, que interconectará la zona céntrica de la capital, básicamente el Centro Olímpico con con Santo Domingo Este en una primera etapa. Hay proyectos que son transformadores, algunos que se han ido ya inaugurando y otros que tendrán vida entre el transcurrir de este año y el próximo. Ministro, bienvenido. Ministro, el fin de semana estuvimos revisando las resoluciones y las cartas que enviaba Cisarril al Consejo Nacional de la Seguridad Social, las comunicaciones que tuvo con el IDOPRIL y por lo menos en 2 documentos vimos su nombre. Desde la presidencia se gestaron reuniones para promover, ¿verdad?, la necesidad de salir del déficit que tenía SENASA. ¿Cómo se dieron esas conversaciones? ¿Qué fue lo que llegó hasta la presidencia? ¿Cómo estaban esos estados financieros de SENASA que motivaron que el Poder Ejecutivo también tuviera que meter un poco la mano en la decisión para darle los 6.000 millones de pesos a SENASA? Bueno, el tema de SENASA es uno que ha sido bien debatido en el transcurrir de las últimas semanas y sé que también se extenderá en el tiempo porque es un tema
Es una institución muy importante que impacta la vida de muchos dominicanos. Una nota positiva ha sido que nosotros hemos logrado impulsar la universalidad del acceso al seguro de salud y que una gran porción de los dominicanos son usuarios del sistema y por tanto es un tema que preocupa a muchos dominicanos y dominicanas con razón. Claro. Sí quisiera aprovechar tu intervención para poder lanzar una nota optimista, una nota para esos dominicanos que son usuarios del sistema, de que el gobierno hará y está haciendo todo cuanto esté a su alcance para que el servicio no sea afectado, para que el dominicano que tiene un seguro de SENASA pueda utilizarlo y que los prestadores de servicios puedan tener garantías de sus pagos. Entiéndase la sustentabilidad del sistema y del servicio en el tiempo está garantizado. Hay que decirlo porque al margen de cualquier profundización, investigación, fiscalización, de una intervención que se ha hecho del SENASA, el dominicano, los más de casi 6 millones de dominicanos que tienen un seguro pueden tener la confianza de que el gobierno se hace responsable de la continuidad de los servicios a la altura de la que siempre ha tenido. Y creo que hay que expresarlo para darle tranquilidad al ciudadano que ve desde lejos un tema que le pueda preocupar, dada su condición de salud o la de sus familiares. Lo que hemos hecho es, dado las condiciones que tiene el propio IDOPRIL, en el que tiene recursos que están hábiles, que están dispuestos, porque en la propia dinámica de la institución tiene, por decirlo de alguna forma, sobrantes, y que legalmente hemos encontrado las formas para poderlos utilizar en servicios de salud, que para eso están, pues ha sido una forma en la que hemos emprendido para poder financiar de alguna manera con recursos que están ahí, que están disponibles y que no tienen un uso presupuestario identificado o comprometido para poder ir en apoyo al SENASA, que tiene una conocida situación administrativa y que nosotros tenemos que buscar la manera de mantener a flote el servicio, que es lo principal hoy. Para nosotros lo principal es hoy la gente y tenemos que nosotros darle garantías al usuario de que el servicio estará ahí. Ministro Paliza, ¿ya sabía el Poder Ejecutivo o el Ministerio de la Presidencia, que prácticamente fue quien intervino directamente con el rescate económico de SENASA, ante la necesidad que se dio de mantener el servicio a flote y el pago a las prestadoras de servicio, tenían información de qué sucedía a lo interno de esa institución previo a toda la situación de necesidad económica? Nosotros teníamos conocimiento de que el SENASA tenía algunas dificultades económicas, pero no conocíamos el tamaño del tema, que todavía está en proceso de ser levantado y de ser estudiado. Y que una vez se tenga la radiografía completa del tema, el pueblo dominicano puede contar con que va a conocer de las informaciones del lugar. Hay que recordar que esto es un sector que está regulado, que existe una superintendencia y que tienen obligaciones las propias superintendencias para hacer de forma pública toda su labor de fiscalización, de revisión y de auditorías de los procesos, así como lo hacen con otras ARS. Por tanto, el pueblo dominicano puede contar que al fin y al cabo conocerá tendrá toda la información que necesiten para entender la complejidad del tema. Y de paso, la felicito a usted y a las demás periodistas con mucha valentía han tratado el tema del SENASA y sé que han incurrido en un sector, en una parte del periodismo que no es fácil, que tiende a ser complicado y que uno en algún momento puede tener alguna visión distinta del trato de un tema, pero que es una labor muy valiosa, muy respetable y que no todo el mundo la hace. Así que felicito a aquellos que se han involucrado en el tema. Ministro, el gobierno el pasado año dejó cerrada la posibilidad de una reforma fiscal luego de que se presentó aquel proyecto que no logró consenso ni respaldo. Usted misma en más de una ocasión planteó
que ese es un tema cerrado para el gobierno. Sin embargo, luego de la designación del nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, como que reaparece la posibilidad de alguna reforma fiscal, por supuesto no con las características del que ya fue descartado, sino distinto. El gobierno ha planteado, estaría en la disposición de flexibilizar y tener la posibilidad de impulsar una reforma fiscal ante la realidad de las cuentas públicas. Eso no es una conversación que hemos tenido, no es un tema que hemos conversado en círculos, ¿verdad?, de planificación y de trabajo con las entidades vinculadas. No es un tema hoy de agenda. El presidente Abinader sí expresó en algún momento de que para presentarse un proyecto de reforma fiscal tendría que suceder una dinámica distinta, que surgiese la idea de algunos sectores productivos y de algunos sectores de la vida nacional, porque la propuesta el gobierno la hizo, no fue debidamente acogida por la sociedad y en un diálogo interesante que debemos de algún momento de valorar, y lo digo porque el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno, tiene las habilidades y las fuerzas para haber podido imponer una visión o un modelo, en este caso fiscal, al país, y sin embargo escuchó, porque el poder debe usarse de forma inteligente, el poder debe usarse de forma cercana a la voluntad de la gente y con lo que piensa la gente. No está hecho para imponérsele. El poder no está para usarse, el poder está para construir. Y nosotros desarrollamos una interesante conversación, creo que fue interesante conversación entre la sociedad y el gobierno, y en tal virtud la retiramos. Y creo que de presentarse otra propuesta en el futuro tendría que ser producto de una conversación a la inversa, cosa que no es tan fácil. Pero vuelvo a repetir, no es un tema que hoy en los círculos de trabajo del gobierno hemos venido conversando. No lo es. Ministro, al inicio de su intervención mencionaba el caso del metro y las distintas inversiones y proyecciones que ha hecho el gobierno con la implementación de varios planes de ampliación. Decíamos también esta mañana, habíamos recibido algunas denuncias, malestar de la población que siente aún no está en pleno vigor la implementación de nuevos trenes de 6 vagones. Eso por una primera parte, ¿cuándo se va a tener efectivamente la totalidad de esos vagones que han sido contratados a través de fondos con la Agencia de Desarrollo Francesa? Y en una segunda pregunta quiero preguntarle sobre su condición de presidente del partido. Entrevistábamos ayer a Chanel Rosa Chupani, exdirector de SENASA, quien hablaba de la magnitud de lo que él ha calificado como el hoyo de SENASA. Según estima, serían más de 20.000 millones de pesos, y puso en consideración, y hay algunos sectores que también han considerado que parte de esos recursos se pudieron haber utilizado en la campaña electoral. ¿Tiene usted como presidente del partido la información sobre si se recibieron recursos de SENASA para la campaña electoral? No, de SENASA ni de ninguna otra institución pública. El Partido Revolucionario Moderno no hace uso de recursos públicos para hacer campaña. O sea que no hay, ese es un tema que no ha de preocupar a la ciudadanía, porque no es un modo de la forma en la que operamos. Eso es un modelo de la vieja política y de las viejas formas de hacer política. Así que yo entiendo, ¿verdad?, que la oposición tiene que jugar sus roles y que a veces lanza líneas comunicativas para generar lo que puede ser para ellos de rentabilidad de algún tipo, pero nosotros no actuamos de esa manera. Inclusive la mejor manera de poder entender o captar de que ha habido un quiebre o un cambio en la forma en la que se usan los recursos públicos en tiempo de campaña es que en el año pasado el déficit presupuestario que estaba diseñado inclusive fue menor lo que se ejecutó que lo que se había originalmente pensado, diseñado en tiempos electorales, cosa que sucedió muy diferente en los tiempos del Partido de la Liberación Dominicana, donde llegamos en tiempos electorales, como en el 2012, a que el hoyo fuera del 8% del Producto Interno Bruto, 200 y tantos miles de millones de pesos del momento. Recuérdese, el famoso maletín de facturas, lo que nos dijo él, que el maletín había sido para hacerlo el presidente. Pero no, eso es un cambio, nosotros hemos generado un cambio de modelo en ese aspecto. Y no, es más, hemos dado algunos ejemplos que han sido característicos. Quien les habla fue el jefe de campaña en las elecciones pasadas. ¿Sí? Yo mismo salí del tren gubernamental en enero de ese año.
y duré 10 meses para volver al gobierno, como una forma también de mandar un mensaje de que las cosas habrían de hacerse de una manera diferente. No, cualquier situación que se ha generado en el SENASA tiene características o está originado en otros aspectos, pero no en ese. No he visto la intervención del señor Chanel Rosa, a quien respeto, pero si ese es el caso, está equivocado. Con relación al tema del metro, ¿cuándo tendremos operativos en pleno vigor los trenes que se anunciaron el 10 de agosto? No puedo darte la fecha exacta porque no la retengo. Yo sé que tengo la cabeza grande, pero se pierde a veces la cosa ahí adentro. Pero no recuerdo exactamente, pero eso es propio de una planificación que se ha dado para que tanto la línea 1 como la 2 ya se han ampliado los andenes, algunos de los cuales necesitaban ser ampliados. En el caso de la línea 2, el del punto nodal, el punto del Olímpico, se hizo una intervención importante ahí para poder generar esos espacios y de acuerdo a la planificación que se estableció, se irán entregando vagones. Ignacio, vamos a seguir hablando del partido. Pero te debo esa fecha. Y la relación partido-gobierno. Desde el principio hay gente que dice que no ha habido una relación muy fluida porque casi todos los dirigentes del partido son funcionarios del gobierno. Cuando se cogió a Eddie Olivares como vicepresidente ejecutivo se dijo que esa era más o menos la idea, pero ahí lo metieron en el Ministerio de Trabajo. Parece que no fluye. Ustedes tienen ahora un retiro, que ustedes le llaman. Es un taller, sí. Es un taller. La gente le gusta relajar. Es taller. Le gusta relajar con cosas serias, que eso les recuerda a los cursillos de cristiandad. Y que para darse golpe en el pecho. Un retiro espiritual. Háblanos de ese retiro. ¿Es retiro? No. Taller. Es un taller estratégico de la dirección ejecutiva para pensar un poco sobre el presente y el futuro del PRM. Es un espacio que hemos diseñado para dedicar un poco de tiempo, en realidad un día, para poder discutir algunos temas que son importantes, tanto en virtud de los procesos políticos del futuro, del 26 para renovar las autoridades partidarias, como también del 28, pero aspectos que son importantes, como la relación del PRM con la sociedad, la relación o la forma en la que se administran los procesos internos del partido, en la gerencia del partido que se requiere, una gerencia y una transformación orgánica del partido con miras hacia el futuro. Son muchos los temas que habrán de ser tratados. Esto es un tema que tenía algún tiempo diseñándose y pensándose, y creo que toda organización política requiere y obliga que en un momento determinado pues se siente a pensar sobre su rol y sobre los planes para con el futuro. El rol de los partidos es mucho más importante que un proceso electoral. Los partidos tienen un fin mucho más importante que presentar candidaturas hacia el futuro, y en tal virtud nosotros tenemos que dedicar tiempo a pensar un poco sobre nuestra esencia y sobre nuestros planes. Y ese es el propósito de este espacio, de este taller, que algunos le han dicho retiro porque, bueno, está fuera de la ciudad y busca tener un ambiente mucho más tranquilo para pensar. Y esto solamente ayudará al partido y, por tanto, hoy en nuestro rol también como partido gobierno, a la gente, a la sociedad, porque de ahí vendrán compromisos renovados y acciones que van a ayudar o van a colaborar sin dudas a tener una intervención mucho más viva y mucho más cercana al interés de la gente en esta dinámica de partido-gobierno, partido-sociedad. Pero hay un espíritu autocrítico. Si va a estar el problema de las aspiraciones, porque tú mismo una vez decías que... Sí, evidentemente, porque estos espacios nos permiten a nosotros para analizar nuestras fuerzas y también para pensar cosas que debemos de replantearnos y de mejorar. Nosotros siempre pensamos, siempre hemos creído que hay mucho espacio de mejora y que esto es un esfuerzo de consolidación en el tiempo y que también en nuestro ejercicio de partido-gobierno hay muchas iniciativas dentro de la misma gestión gubernamental que requieren de estímulo, de esfuerzo, de pasión y de algunas visiones nuevas para impregnar. Estamos abiertos, claro, a la autocrítica y estamos abiertos a hacernos, para eso ese es el espacio, para ver cómo de ahí pensamos en el PRM de hoy y el PRM de mañana.
Ministro Paliza, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso y estarán invitados más. Todos, porque son casi todos miembros de la dirección del partido, los que hasta hoy han presentado aspiración hacia una candidatura presidencial. Yo pensaba que usted iba a decir que estábamos todos invitados al retiro. Yo también. Ya Nessie está invitada. Muchas gracias, presidente. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más de esta conversación con el ministro de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Venimos ya. Regresamos con más de Despierta con CDN, hoy conversando con el ministro de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Albanelli Familia tiene la palabra. El Ministerio de la Presidencia tiene, yo digo que los proyectos más importantes ahora para la transformación de la ciudad. Nosotros escuchamos algunos datos respecto al monorriel en un encuentro en Palacio, y me gustaría que tú le hablaras un poco a la audiencia de qué va a ser el monorriel, cómo va a ser el financiamiento, y también ponle ahí algo de lo del río Osama, que acaban de ustedes de tirar una licitación para el saneamiento de los ríos Osama e Isabela a través de Urbe. Comienzo por ese último punto, porque para mí es un punto evidentemente transformador. Muy importante. Y que a mí me genera, me emociona, porque es un proyecto de mucho compromiso y que tiene que también que ver con continuidad del Estado. Hay que recordar que Urbe inició con la idea de intervenir y de transformar algunas zonas, sobre todo de barrios y de entornos urbanos, que necesitaban de mejoras y de generar calidad de vida y dignidad a la gente que estaba en algunos entramados muy conocidos. Y el esfuerzo que se inició en Domingo Sabio, que ha transformado gran parte de la riviera oeste del río Osama, pues nosotros lo hemos iniciado una extensión, una intervención en la parte este, en Las Lilas. Es una extensión de cerca de 1 kilómetro de longitud en esa margen y es una barriada que en realidad requiere de una mejor suerte. Nadie merece vivir en incertidumbre. Claro. Nadie merece vivir sin conocer, sin saber qué va a ser de su mañana, qué va a pasar si sube el caudal del río. Nadie merece vivir así. Y se ha iniciado esa intervención en ese trayecto. Y también la planificación para la extensión de la parte oeste hacia Gualey, de tal manera que podamos terminar todo el margen de la parte del Distrito Nacional del río Osama y de sus afluentes. Y tengo la certeza de que este proyecto, el de Las Lilas, tendrá un impacto muy similar al que se ha surgido en el Nuevo Domingo Sabio. Algo que está pasando también en el Nuevo Domingo Sabio es que el gobierno dominicano ha iniciado el proceso de titulación de gran parte de lo que es la circunscripción 3 del Distrito Nacional, y van a salir miles de resultantes. Lo que no solamente estamos interviniendo en proyectos de infraestructura de gran trascendencia como ese, sino que también vamos a darle título de propiedad a la gente. Y hemos comprado inclusive activos que eran de familias dominicanas que desde hace mucho tiempo habían sido esas porciones de terrenos invadidas, ocupadas, y nosotros las hemos adquirido para darle la tierra a la gente. Así que eso va a ser en los próximos meses, el próximo año, un impacto muy positivo en todo el margen de las barriadas cercanas al río Osama. Pero hay que mover gente como quiera de ahí. Sí. Y hay métodos diferentes que se han utilizado, tomando en cuenta algunos parámetros que el Banco Mundial ha diseñado para proyectos de esta naturaleza. En algunos casos se compensan económicamente, en otros casos se le edifican casas. Hay una metodología que se lleva, que en algunos casos genera, como siempre, algunas dificultades porque estás tratando con gente y con gente que necesita de un trato digno, pero bueno, el resultado al fin y al cabo es muy positivo. Con relación al monorriel, hay que recordar que el gran sistema del transporte masivo de República de Santo Domingo es uno que ha sido muy bien estudiado a través del tiempo, que no inició en nuestra gestión, sino que inició cuando se comenzaron a ponderar las primeras líneas del metro de Santo Domingo. Y que esto es un levantamiento que se ha hecho a través del tiempo y se ha ido perfeccionando, se ha ido actualizando, porque los flujos urbanos cambian constantemente. Y los últimos estudios que hicimos, que fueron desarrollados tanto por el Banco Mundial como por Sistra, que es una multinacional que estudia sistemas de transporte masivos y desarrollos urbanos de ciudades, pues coincidieron en la necesidad de que la prioridad hoy era generar una segunda
forma, una segunda línea de transporte que ayudara a conectar mejor Santo Domingo Este con el centro de Santo Domingo. En este caso, con el punto nodal que se ha dado en el Centro Olímpico. Y que el segundo punto, hoy, si se fuese a extender en una segunda etapa, debía ser hacia el oeste, hacia conectar vía 27 de febrero con la segunda entrada, una de las segundas entradas al Santo Domingo, que es el caso de Pintura. Y en tal virtud, analizar los diversos sistemas de transporte disponibles, 5 o 6 sistemas que existen disponibles, los más competitivos eran los de línea férrea, como el metro, y así un monorriel. Cada uno con sus particularidades, cada uno con sus beneficios y sus elementos, ¿verdad?, a trabajar. El monorriel sí tiene algo a su favor, 2 temas a su favor. Primero, que es más barato. Se estima que tiene un costo de un 30% menor a un sistema ferroviario vía túneles, como un metro o un tren de cercanías. Y en segundo lugar, que es más conocido o se puede prever mejor la condición del terreno, del espacio de terreno donde se van colocando las columnas, porque recuerden que estos son columnas que se van colocando en su trayecto, y versus la construcción de un túnel, es más previsible que no existan gastos no conocidos o situaciones no conocidas en el proceso constructivo. Y es algo más rápido de construir. Por eso nos hemos decantado en esta primera etapa por un monorriel que evidentemente tendrá una extensión de 10.5 kilómetros con 12 estaciones. Se estima que una estación debe estar entre 500 metros a 1 kilómetro de distancia una de otras. Y que tendrá un trayecto que ya ha sido publicado, está inclusive en la página web del FITRAN, porque el FITRAN ha subido la licitación. La licitación hemos también solicitado a algunos veedores para que nos acompañen. Quien dirige la comisión de veedores es don Franklin Baez Brugal, así como también le hemos pedido a algunas universidades a que puedan designar peritos para que nos ayuden, una vez recibidas las propuestas de licitación, pues ellos ponderarla en compañía de los equipos del propio FITRAN para dar más tranquilidad, generar más transparencia y cualquier espacio de mejora que pueda tener el propio proceso de licitación en esta etapa de preguntas, en esta etapa que usualmente se dan. Nosotros vamos a poder hacer quizás algunas modificaciones sencillas que puedan ayudar a facilitar el acceso a más participantes en el proceso constructivo. Esto es un proyecto cuya inversión debe rondar, yo estimo que cerca de $800 millones en su primera etapa, y que proyectamos realizarlo con financiamiento del gobierno francés, que en conversaciones del gobierno francés, del presidente Macron con el presidente Abinader, pues se nos hizo disponible fondos del Tesoro francés a tasas, evidentemente, a buenas tasas, a tasas relativamente bajas, que nos ayudarían entonces a poder financiar este proyecto hacia el futuro. Bueno. Ministro Paliza, 2 preguntas. La primera es respecto del sistema de transporte. Nosotros estuvimos indagando para comparar precios de la construcción de los sistemas de transporte masivo de República Dominicana respecto no solo de administraciones anteriores, sino de otros países. República Dominicana, en la administración Abinader, ha comprado los vagones $100,000 más bajos, no solo que $100,000 más bajito que administraciones anteriores, pero además que el metro, por ejemplo, de Panamá. Siendo esta diferencia tan significativa, ¿por qué solo traer 6 vagones para agregarlo y no aprovechar la diferencia y traer unos cuantos más? Porque el tiempo de espera en las líneas del metro está va de 0 a 7 y luego de 7 a 11 minutos de espera, y luego se agolpa mucha gente y se afecta un poco el confort del transporte. Como segunda pregunta, para aprovechar el tiempo, quiero saber si la ejecución de delincuentes o el intercambio de disparos es una política de la administración gubernamental para disminuir la delincuencia, porque ya contamos más de 200 personas muertas en presuntos intercambios de disparos. Varios de ellos no eran delincuentes, pero quedaron en el fuego cruzado de la policía. Primero dijeron que eran delincuentes, como las 5 personas en Santiago, y luego resulta que no todos eran delincuentes. Pero no hay una política, siendo de esa manera, 200 personas es mucho. No hay una política de esa naturaleza. Lo que hoy tú puedes tener la garantía de que cualquier caso, como el de Santiago recientemente,
no solamente se investiga, sino que aquellos que están vinculados o pueden tener algún tipo de culpabilidad, si es que se identifican así, porque no todos los casos tienen digamos, que están matizados por acciones contrarias a la ley, van y se le dan las sanciones correspondientes. Hoy hay un proceso de reforma policial que ha ido dando sus resultados. Los niveles de criminalidad de República Dominicana están en sus parámetros, en sus mejores parámetros de historia reciente, 8.20 homicidios por cada 100.000 habitantes, inclusive en relación a la región son evidentemente para exhibir, claro, una muerte es mucho, pero en comparación con los demás países de la región, sobre todo del Caribe, la República Dominicana evidentemente destaca. Y los esfuerzos por reformar el sistema de seguridad ciudadana van dando resultados positivos. Ahora, todos estos casos que usted menciona, como el de Santiago, se le están dando las correspondientes seguimientos, las investigaciones se han realizado, se han hecho los levantamientos y los 360 para conocer cada una de las particularidades de ese caso y los responsables de identificarse algún nivel de culpabilidad serán sancionados como debe ser. No hay, y nosotros no estimulamos una política como anteriormente se daba, en donde era común el intercambio de disparos o una herramienta inclusive para poder disminuir los niveles de criminalidad en República Dominicana. ¿Los vagones del metro? Mira, no tengo toda la información más al detalle para responderte tu pregunta sin caer quizás en la posibilidad de cometer un error. Así que quisiera investigar debidamente para poderte responder como debes o como mereces. En el caso propio de los OPRED, no es una institución que está jerárquicamente subordinada al Ministerio de la Presidencia, por tanto no manejo todos los detalles. Conozco de muchos aspectos, pero decía mi tío José Miguel que no había nada en la vida peor que un medio informado. Entonces, en este caso soy un medio informado. No quisiera... ¿Pero sabía que el metro de Santo Domingo salió más barato que el de Panamá? ¿O que los vagones del metro de Santo Domingo costaron menos que el de Panamá? No lo sabía. A pesar de que es la misma compañía que lo suple. No lo sabía. Pero tiene que ver también, me imagino, con procesos de negociación que se dan y con algunos grados de oportunidad que usualmente se aparecen, pero no tengo toda la información para podértelo dar. Qué bueno, me preocuparía si fuera al revés. Ministro, usted dijo recientemente que ahora la República Dominicana es mejor a la que encontró el Partido Revolucionario Dominicano moderno en el 2020. Eso provocó que el presidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana dijera que no es cierto y citó una serie de logros y ejecutorias de sus gestiones que al hacer el comparativo, dice él, que no están en condiciones de superarlo, lo que ustedes han hecho. Pero hay algunos indicadores claros de malestar de la población, como por ejemplo el tema de los cortes en el servicio de energía eléctrica y otros. ¿Cuáles son esos logros o esas cosas que ustedes han hecho que permitan constatar que efectivamente ahora estamos mejor que en el 2020? Lo primero es que me encanta que ellos intenten comparar 20 años de gestión con 5. Y cuando comparan 20 años de gestión con 5, se encuentran bajo la dificultad de que hay algunos parámetros, en muchos de ellos que lo vencemos. Entonces, tienden a tener dificultad en mantener o intentar hacer ese esfuerzo de comparativos. Nosotros tenemos 5 años de gestión gubernamental, ellos tienen 20 años de gestión gubernamental. Por cierto, en 20 años el Partido de la Liberación Dominicana, en sus dos versiones, morados y verdes, no pudieron resolver un solo problema de los estructurales de la República Dominicana. Mencióneme un solo problema nacional, un solo de los temas vitales de la vida nacional que en 20 años pudieron solucionar. No conozco un solo tema de los estructurales del país que quedaron debidamente atendidos y con las notas debidas en una sociedad como la de hoy que pudiéramos exhibir. Cuando yo digo que hoy el país vive una etapa mejor, es por los indicadores que están ahí muy a la visión de todo el mundo. Si nos vamos en términos financieros, la República Dominicana tiene hoy el mejor rating crediticio de la historia de la República Dominicana. Inclusive en la valoración riesgo país, estamos en el mejor parámetro de la historia dominicana. Si vamos en temas de ocupación y de empleo, también.
el mayor nivel de informalidad de la historia dominicana es hoy, el mayor nivel de ocupación del dominicano se tiene hoy. Si buscamos aumentos salariales, 38% ha aumentado el salario básico de República Dominicana en los últimos 4 años. Ha sido el más importante aumento salarial en la historia moderna de República Dominicana. En cada uno de los parámetros que nosotros podamos analizar, están ahí en materia de persecución de la corrupción administrativa. Hemos mejorado en transparencia, hemos mejorado en materia de seguridad ciudadana, en los principales indicadores sociales, como el hambre. Nosotros vamos rumbo a hambre cero. Hemos reducido en 4 años de 8.6 la subalimentación a 3.6 y vamos caminos a 2.5, que es cuando se declara hambre cero. Y no somos nosotros que originamos los datos. En este caso lo da la FAO. Cuando uno ve los resultados de las encuestas que se hacen, que igualmente se hacían antes, entonces uno nota que esos mismos temas que usted plantea siguen en el mismo rango de preocupación: inseguridad ciudadana en los primeros lugares, correcto, desempleo en los primeros lugares, alto costo de la vida en los primeros lugares. Entonces parecería que para la gente sigue igual. Bueno, hay muchísimos temas para trabajar, y todos estos temas que le estoy dando, aun cuando hemos tenido notas positivas, hay que seguir trabajando sobre ellas, hay que consolidarlas, porque por ejemplo el tema del hambre, en Brasil hace algunos años, en los años de Lula, en los gobiernos de Lula, se eliminó el hambre y volvió. Ahora han vuelto a reducir a hambre cero. Hambre cero es cuando 2.5% de la población o menos se encuentra en estado de subalimentación. No significa que no haya hambre, sino que está por debajo de 2.5. Entonces hay un tema de consolidación también en el tiempo, como el caso del hambre. Vamos camino a hambre cero. Sin embargo, nuestro gran desafío es llevarlo ahí y mantenerlo ahí. Y claro, hay muchísimos otros aspectos que tenemos que seguir trabajando y muchísimo espacio de mejora en muchísimas áreas. No negamos que hay trabajo por hacer, no. Lo que simplemente estamos diciendo es, y este debe ser el rol de nosotros, como debió haber sido el rol de ellos con relación al pasado. Y creo que ha sido un histórico en la vida moderna de República Dominicana, y es que tenemos cada vez un país mejor. Tenemos cada vez una mejor República Dominicana. Y es como la labor de cualquier padre. El esfuerzo de un padre debe ser tener hijos que puedan ser mejores que ellos. No es una forma de sentirse mal. Deberíamos sentirnos bien de que cada vez podemos tener un mejor país o tenemos un mejor país. Ministro Paliza, se nos ha agotado el tiempo, pero esta entrevista va a continuar ahora en el almuerzo del periódico El Caribe. Vamos a hacerle seguramente más preguntas, hay más temas sobre la mesa. Sabíamos que el tiempo se nos iba a quedar cortico, pero le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta mañana en Despierta. Gracias a ustedes por la atención y por el trato que siempre me dispensan. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial y venimos enseguida. Despedimos en el Día de la Música Country. Sí, señor. Nos vemos en el Día del Rock and Roll, del cha-cha-cha, de la charanga o de la pachanga. Sí, porque el carabiné ya no tiene día. Pasó la historia. Sí. Nos vamos entonces. Cuídense. Hasta mañana. Bye bye.